Empezamos por estimulación ovárica. Digamos que lo clásico en estimulación ovárica, lo que siempre vemos en todos los congresos es si son mejores las gonadotropinas recombinantes o son más importantes las gonadotropinas urinarias. Esta es una revisión que hace el Cochrane cada 4 años, hace cerca de 15 o 20 años, yo me acuerdo de esto hace mucho. Esta es la última revisión, que es del 2012, donde ellos dicen que ya no necesitan más revisiones del Cochrane, que ya son demasiadas las pacientes, han demasiados los trabajos, y definitivamente ellos comprueban de que da exactamente lo mismo dar una que la otra. Cuando se habla de tasa de nacido vivo, da lo mismo dar gonadotropinas recombinantes que urinarias, lo dice el Cochrane, del último Cochrane, que ellos mismos dicen que no van a sacar más, que los números son tan grandes que ya cualquier trabajo nuevo no va a mover unos números tan inmensos. Ese mismo trabajo dice que las comparaciones de gonadotropinas gonadotropinas urinarias o recombinantes no solamente son iguales en cuanto a la tasa de embarazo, sino que también son iguales en el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica, son iguales en la tasa de aborto, son iguales si se usan con agonistas o antagonistas, o sea, son prácticamente iguales en todo. Por lo tanto, ellos concluyen que las gonadotropinas urinarias o recombinantes son igualmente efectivas y seguras, y ya no justifican posteriores investigaciones. Ellos traen 42 trabajos, casi con 10.000 pacientes, y dicen que da exactamente igual cualquiera de los dos. Punto número 1, listo. Lo novedoso en la última década, o en los últimos 5 años, son las gonadotropinas de depósito. Esta es una revisión. Cuando uno tiene un ciclo normal de in vitro, uno da normalmente 10 días de estimulación ovárica con gonadotropinas, el último día, el 10º o el 11º, da HCG, y desde el día 6º da antagonistas. Este es un ciclo de antagonistas, pero podría haber sido con agonistas, pero el punto es que son 10 días de estimulación ovárica controlada. Con la colifoliculotropina alfa, que es una droga que ya está en Colombia en 2 presentaciones, de 100 microgramos y de 150 microgramos, uno se evita la estimulación la primera semana. Entonces digamos que la paciente tiene 6 inyecciones menos. Se pone la primera inyección el primer día y después ya a partir del día 8º uno vigila básicamente cómo van las cosas. El antagonista no se empieza desde el día 6 sino desde el día 5. Este es el ciclo de FSH de larga acción, la primera semana con estimulante antagonista, pero se puede hacer con agonistas también. Digamos que el punto de si eso es bueno, si no es bueno, si es mejor. Esta es una revisión del Cochrane también del 2016, comparando las gonadotropinas diarias, comparándolas con la gonadotropina de depósito. Esta pues es una filmina muy densa, pero básicamente lo que quería demostrar es que da exactamente igual dar una que la otra. Son exactamente igual desde que la concentración sea la de 150 microgramos. Porque si uno da la de 100 microgramos, es mejor dar la gonadotropina diaria. Cuando uno da la gonadotropina diaria, es mejor dar, cuando uno da la gonadotropina diaria es mejor a dar la dosis pequeña de FSH de depósito, pero si da uno la de 150 es exactamente igual dar una que la otra. En resumidas cuentas, los autores concluyen que las gonadotropinas de depósito de 150 microgramos son exactamente iguales a dar 7 días de ampollas de gonadotropina coriónica, gonadotropina humana normal. Y el uso de la dosis de 100 microgramos tiene menor tasa de embarazo comparado con los 7 días de FSH convencional. La segunda, digamos que discrepancia que siempre ha habido es si son mejor los ciclos de agonistas o de antagonistas. También es otra pelea que lleva 10 o 20 años en el mercado. Siempre vemos estas revisiones del Cochrane, esta es la última del 2016, donde básicamente ellos hacen primero como una introducción donde dicen que los LHs, los antagonistas, previenen la subida prematura de la LH sin producir el hipoestrogenismo, los calores y los 2 meses de preparación de un ciclo de agonistas. O sea, el ciclo antagonista es mucho más fácil porque no da estos 3 problemas. Y si las tasas de embarazo fueran iguales en agonistas y antagonistas, el solo bajar las tasas del síndrome de hiperestimulación ovárica justificaría que fuera un nuevo gol estándar en la estimulación. Sabemos que el síndrome de hiperestimulación ovárica es nuestro único problema, nuestro principal dolor de cabeza, le da 1 de cada 10 pacientes y algunas pueden tener movilidad grande. Entonces el síndrome de hiperestimulación es como el primer problema que ocasionamos los médicos de medicina reproductiva y lo que tenemos que atacar. Ellos hacen también una gigante revisión, gigante,
Esta es una comparación de hijos vivos, donde básicamente las tasas de embarazo son exactamente iguales en agonistas y en antagonistas. Y como en la anterior revisión del Cochrane, los números también son enormes porque ya llevan prácticamente casi 15 o 20 años comparándose en unos contra los otros. Entonces ellos básicamente dicen que después de 73 trabajos prospectivos aleatorios doble ciegos y 12.000 pacientes, ellos dicen que definitivamente da exactamente lo mismo uno que el otro en tasas de embarazo. Sin embargo, cuando hablamos de síndrome de hiperestimulación, ahí sí hay una gran diferencia, porque los antagonistas definitivamente sí previenen o dan menos síndrome de hiperestimulación ovárica que los agonistas, y es estadísticamente significativo, y lo dicen casi 10.000 pacientes y 80 trabajos. Por lo tanto, ellos concluyen, la revisión de Cochrane del 2016, que ya no van a ser tampoco más, que definitivamente los antagonistas bajan las tasas de síndrome de hiperestimulación ovárica, que los ciclos de los antagonistas son más cortos y más simples que los ciclos con agonistas, y que los antagonistas tienen las mismas tasas de éxito en embarazo. Y además bajan bastante el síndrome de hiperestimulación ovárica, o sea que debe ser el nuevo gol estándar. Prácticamente esto no es válido solamente para pacientes normales, sino también para altas respondedoras. Es probable que en bajas respondedoras todavía sean un poquitico mejor los agonistas, pero en general los ciclos de antagonistas podría considerar, lo dice el Cochrane, que podrían ser el nuevo gol estándar en estimulación. La tercera discrepancia es el disparo de ovulación. Clásicamente el concepto de toda la vida ha sido disparar con HCG, lo de toda la vida. Sin embargo, a raíz de que ya sabemos que la HCG es la que produce principalmente el síndrome de hiperestimulación ovárica, pues empezó a ensayar a disparar con análogos. Al disparar con análogos no aparece el síndrome de hiperestimulación, pero se bajan las tasas de embarazo si no damos otras drogas. Entonces aparece la segunda opción, es que si damos disparo con análogos, entonces congelamos o transferimos y rescatamos el ciclo, o simplemente no transferimos. Entonces también es complejo decidir este tercer punto. Para aclarar este tercer punto, digamos que aquí hay una revisión muy bonita de Kolivianakis ya con 60.000 pacientes, esto ya es demasiado, 60.000 pacientes, Kolivianakis y sus compañeros comprueban en el 2013 que definitivamente la progesterona el día de la HCG es muy importante, porque si la progesterona está por debajo de 1 o por debajo de 0.8, definitivamente vamos a esperar un buen ciclo porque no hubo progesterona antes, ni hubo disparo de LH, ni luteinización prematura, ni ovulación de escape, ni nada, y estamos perfectos con el ciclo endometrial. En cambio, si la progesterona está en más de 0.8 o en más de 1 en algunos trabajos, definitivamente los embriones de ese ciclo no se deben transferir, pues se baja 25% la implantación. Eso no pasa si estas señoras o estas pacientes que tuvieron la progesterona elevada se transfieren en un ciclo de congelados porque da exactamente igual, o esos embriones se usan en un donante. Esto lo que significa es que la estimulación ovárica no daña el ovocito, sino que daña el endometrio. Esto es muy importante porque toda la vida hemos pensado que la estimulación ovárica primero que era inocua, después que podía dañar el ovocito o que podía dañar el endometrio, pero ahora ya a raíz de estas 60.000 pacientes, pero son muchos trabajos, digamos que no se comprueba, pero sí es mucha la evidencia de que definitivamente la estimulación ovárica sí afecta bastante el endometrio, pero que afecta muy poco o prácticamente nada el ovocito o el óvulo. Entonces, digamos que Kolivianakis y ellos resumen que si la progesterona está elevada el día en que uno va a dar la HCG, definitivamente uno no debe transferir por el bien de la paciente y debe congelar. Entonces entramos en la era del ciclo congelado, del embrión de ciclo congelado. Esta es una comparación de si es muy bueno o muy malo el ciclo congelado comparado con el ciclo fresco. Probablemente el gol estándar también de nuevo ha sido toda la vida el ciclo en fresco. Toda paciente quiere estimularse y transferirse en el mismo ciclo, no quiere esperar para después. De hecho, los ginecólogos tampoco lo queremos. Esta es una revisión bastante grande, comparando las tasas de embarazo de ciclo en fresco y ciclo congelado, donde es evidente, muy evidente, grandísimo evidente que los ciclos de embriones congelados son mucho mejores que los de ciclo en fresco, pero muy, muy evidente, muy evidente. Ellos básicamente, digamos que concluyen que los ciclos con transferencias de descongelados comparados con los ciclos de transferencia en fresco mejoran significativamente las tasas de embarazo. Es mucho mejor usar embriones congelados.
Entonces, si los embriones congelados es el futuro, lo más importante de todo esto va a ser entonces la preparación endometrial del ciclo congelado. Se vuelve, de todos estos protocolos, tal vez el más importante, tal vez en el que más dudas tenemos, en el de menos investigaciones hay, porque es el futuro. Todos los otros lo tenemos más o menos claro, pero esto está como más enredado. Entonces está la discusión de cuál es el mejor protocolo de preparación del ciclo congelado. Esta es otra revisión, donde básicamente filosofan acerca de cuál protocolo es mejor. Ellos empiezan diciendo que las transferencias de embriones de ciclos de descongelados muy pronto sobrepasarán en número y en éxito las tasas de transferencias de embriones en fresco. En el propio Jandoboya ya las tasas de éxito nosotros en ciclo congelado son mejores que las tasas en fresco, muy evidente. Y esto hace que la preparación endometrial del ciclo congelado sea actualmente lo más importante si queremos de nuevo aumentar más las tasas de embarazo. Hay 4 protocolos, aquí sí todavía hay mucha discusión, es un tema más nuevo. Hay 4 protocolos de ciclo congelado, está poner los embriones congelados en un ciclo natural, la paciente esperamos que ovule y los ponemos, un ciclo natural modificado donde ponemos HCG, un ciclo artificial o programado donde empezamos con Proginova, pues con estrógenos a dosis altas desde los primeros días para evitar la ovulación y después le damos la progesterona, o un ciclo artificial igual al anterior pero poniendo análogos para ir 100% a la fija de que no va a haber ninguna cancelación, no va a haber ningún pico de LH, nada que nos estorbe, donde podemos concretamente poner la fecha. Esta es la comparación de los 4 ciclos, los trabajos prospectivos aleatorios doble ciegos que haya, no hay muchos todavía desgraciadamente, todavía es un conocimiento muy complejo. Hay trabajos pues, comparando ciclo natural con ciclo natural modificado, hay mostrando ciclos naturales con ciclo artificial y dan lo mismo. Hay comparando ciclos con análogos y ciclo natural, o ciclo con análogos versus ciclo artificial, pero todos hasta ahora dan lo mismo. Sin embargo, los números no son muy grandes todavía. No sabemos cuál de los 4 es mayor o mejor. Por ahora, ellos resumen que ningún protocolo de descongelación es mejor que otros con los datos actuales. Aquí sí se necesita abrumadoramente trabajos que nos digan cuál de los 4 protocolos es el que va a ganar. Dicen que el ciclo artificial es el más conveniente con respecto a los otros, pues tiene mínimo monitoreo, es muy fácil y es muy flexible. El ciclo artificial con análogos es más costoso, obviamente, porque tenemos que poner análogos adicionalmente, pero evita el 5% de las cancelaciones del ciclo artificial o hasta el 12% de las cancelaciones o el 25% de los desfases que puede dar el ciclo natural. El ciclo artificial o programado es el único que traje, básicamente requiere estrógeno y progestágeno exógeno. Se dan altas dosis iniciales de estrógeno, básicamente Proginova, 6 o 8 miligramos desde el primero o segundo día de la menstruación, para inhibir la FSH y la LH y evitar un pico de LH. Se conoce exactamente el inicio de la progesterona, porque cuando usted empieza, la progesterona empieza pues, a luteinizar el endometrio. Hay más flexibilidad y mínimo monitoreo, porque lo único que necesitamos es básicamente una progesterona, que si está por encima de 1 vamos a tener problemas. No ha mostrado mejor eficacia que el ciclo natural, pero sí es menos las cancelaciones y es más barato que el otro que es con análogos adicional. Este digamos que es el clásico, se da por 10 días, Proginova o Estrace si estuviéramos en Estados Unidos, y después cuando verificamos que después de días el endometrio está bonito, trilaminar, bonito, de 8 milímetros, aunque eso también es indiscutible, se empieza la progesterona, los 5 o 6 días, y se transfiere el blastocisto, si es un embrión día 5. Clásicamente las preparaciones endometriales de ciclo congelado tenían una indicación solamente antes, que era básicamente cuando uno sospechaba un síndrome de hiperestimulación, la paciente le estaba estimulando a uno, entonces uno simplemente corría y congelaba todo para no dar el síndrome de hiperestimulación tardía, que es el que da morbilidad y mortalidad. Cuando vamos a hacer un PGD, un diagnóstico genético preimplantatorio, obviamente tenemos que congelar el ciclo porque tenemos que esperar la respuesta. Obviamente, cuando está aumentada la progesterona, el día de que vamos a poner la HCG o iniciar la progesterona, no podemos ponerla porque lo que habíamos hablado, hay 60.000 pacientes que comprueban que esto es malo. Obviamente tampoco, si el día de la transferencia uno ve el endometrio lleno de sangre o lleno de líquido, tampoco vamos a poner un embrioncito bien costoso de conseguir en ese endometrio. Pero quiero que le paren muchas bolas a y ya termino la conferencia, este punto, que es tal vez lo más importante que quiero que les quede, y es que cada vez estamos los médicos de reproducción tratando de maximizar la tasa, y una de las estrategias más exitosas es hacer adrede ciclos congelados siempre, en todas las pacientes.
Entonces, la última indicación sería maximizar las tasas de embarazo por ciclo con una FIB segmentada. Ya le voy a explicar el concepto de FIB segmentada, que da mayores tasas de embarazo por ciclo congelado que por ciclo en fresco. Entonces, voy a hablar un minuto solo de in vitro congelado, de fertilidad in vitro segmentada. La fertilidad in vitro segmentada, que es, digamos, que lo último, por decir algo, está en todas partes, en los journals, en las últimas, digamos, los últimos años, último boom. Esta es, por ejemplo, una cosa que salió hace muy poco, hace semanas prácticamente. La in vitro segmentada, la fertilidad in vitro segmentada básicamente comprende 4 segmentos. El primero es la estimulación ovárica controlada, es con antagonistas, ya sabemos que es el gold estándar, ya sabemos que disminuye el síndrome de hiperestimulación ovárica, y si disparamos con agonistas desaparece completamente, ya hay centros que son 100% libres de síndrome de hiperestimulación ovárica. Segundo, siempre se trabaja con cultivo y congelación de blastocisto, siempre se llega hasta el día 5, los embriones que son buenos tienen que llegar hasta el día 5, de hecho nosotros todos pasamos por día 5 y seguimos derecho, tenemos que llegar mínimo hasta día 5 si estamos bien. Tercero, debemos transferir un solo embrión, obviamente para disminuir el gemelar, el retardo de crecimiento, todo lo que todos conocemos que nos ha atacado la perinatología toda la vida, pero por último, siempre transferir en descongelados para maximizar las tasas. Este es un trabajo muy bonito de un centro de fertilidad común y corriente, con muchos ciclos, donde ellos hasta el 2013 hacían lo normal, transferían 2 embriones día 3 y tenían tasas del 40%. Después se pasaron, cuando ya la vitrificación, digamos, que se consolidó, se pasaron a transferir un solo embrión de día 5, pero lo que más los sorprendió es que las tasas se les subieron más cuando hacían las transferencias de descongelados del segundo blastocisto y del tercer blastocisto en el mismo ciclo. Entonces la idea es que este solo efecto de hacer todas cosas, esas 4 cosas, prácticamente podría duplicar las tasas o casi duplicarlas del 40% que tenía este centro a casi el 70% en solo 3 años, lo que antes nos demoraba una década. Entonces, por último, la fertilidad in vitro segmentada aumenta las tasas de embarazo, probablemente es muy cierto, pero el problema es, ¿y qué hacemos con la morbilidad perinatal? Lo que casi no hablamos mucho, los de infertilidad, sino que está en los congresos de obstetricia, como que lo ignoramos un poquitín, entonces tenemos que ver esto que producen nuestras pacientes. Y resulta que disminuye la morbilidad perinatal si disminuimos las alteraciones que produce la estimulación ovárica controlada. El principal trastorno que producimos los médicos de reproducción es dar drogas a unas dosis muy altas, que podemos producir de pronto efectos en las pacientes. La principal alteración, la que nos toca a nosotros, es el síndrome de hiperestimulación, pero ya vemos que definitivamente, trabajando con antagonistas y disparando con agonistas, prácticamente desaparece el síndrome de hiperestimulación ovárica, pero nos quedan otras cosas pendientes, el embarazo ectópico, el embarazo múltiple, el retardo de crecimiento intrauterino, el mal resultado perinatal que nos aterrizan cuando vemos con ciertos congresos de obstetricia. Pues digamos que el cultivo de blastocisto y las transferencias de embriones únicas disminuyen estas cosas. Entonces, obviamente, si ponemos un solo embrión, no va a haber tanto retardo de crecimiento, no va a haber embarazos múltiples, obviamente, o pues el riesgo baja bastante. Entonces, con esta nueva tecnología, estos problemas no los hemos solucionado. Los altos costos perinatales, la amenaza de parto prematuro, el bajo peso al nacer, la mayor tasa, un poquitín de malformaciones, las complicaciones placentarias, tanto la abrupcio, la placenta previa y la hipertensión inducida por el embarazo, el aumento de la contractilidad uterina y la implantación disminuida, entre otros, son problemas que la perinatología le achaca a los pacientes de in vitro. Con esta nueva tecnología, ¿qué va a pasar? Todo lo mejora. Volvemos al embarazo normal. La transferencia de descongelados, todas estas cosas las aplana y las hace casi iguales a los embarazos normales. Entonces, la fertilidad in vitro segmentada no solo aumenta significativamente las tasas de embarazo, sino que puede disminuir en una forma importante la morbilidad perinatal en la fertilización in vitro. Muchas gracias.